Aparecieron colores vibrantes en el cristal tintado cuando el sol se alzó para acariciar las ventanas. Báthory no hizo caso del dolor que envolvía todo su cuerpo al pasar junto a las estatuas de los últimos reyes borbones hasta las tumbas. La sala labrada en piedra tenía losas de onís en el suelo con nombres escritos en ellas. Luis XVI supuestamente yacía bajo la losa central a la derecha y María Antonieta bajo la losa central a la izquierda. En el onís negro se leían letras doradas: Marie Antoinette de Autriche, 1755 a 1793. Báthory sabía que María Antonieta no estaba allí abajo. Bueno, no toda ella. Al menos, Báthory centró su atención en la piedra de onís sin marcar qué había detrás de la tumba de la reina. Afiló los colmillos y atravesó la piedra con el puño ennegrecido, haciendo un agujero lo bastante grande para pasar el brazo. Su mano retorcida buscó debajo del suelo y sacó una caja de marfil con una cruz. Báthory sintió que se agolpaban lágrimas de sangre en su único ojo, haciendo que subiera vapor de la carne que aún estaba caliente por el fuego. La caja en sí era un regalo de alguien a quien Báthory había amado. Drácula había calificado a Báthory de monstruo incapaz de amar. ¿Qué sabía él? En realidad, ella lo hacía tan profundamente que había estado dispuesta a quemar el mundo en venganza cuando perdió lo que amaba. La caja contenía lo que Báthory había considerado en tiempos su mayor posesión. La última vez que había estado en esta iglesia había levantado la piedra de onís y había colocado cuidadosamente la caja debajo de ella. Era su regalo a su amada, un signo de que su muerte había sido vengada. También era una promesa de que el mundo entero y el propio Dios pagarían por lo que habían hecho. Sin hacer caso del dolor de sus dedos, Báthory abrió la tapa de la caja de marfil. El secreto interior captó su reflejo de las velas de la cripta. Báthory pasó con cautela los dedos por el objeto, un kukri teñido de sangre seca. Era el mismo cuchillo que había clavado hasta la empuñadura en el pecho de Drácula 25 años antes. Para sellar la promesa que entonces se hizo a sí misma, Báthory lamió la sangre seca a la hoja aún afilada. Era sangre de Drácula, y era deliciosa. Ese cuchillo asestaría el golpe final a su enemigo. Báthory volvió a guardar la caja de marfil. Meditó sobre el error de su último encuentro con Drácula. Había errado el cálculo con él y había juzgado mal a Mina. No volvería a cometer ese error. Estaba claro que Mina Harker llevaba la sangre de Drácula en sus venas, así como la suya. Báthory se sonrió, sin que esta vez le importara el dolor en la cara chamuscada. Ella también había bebido de Drácula. Lo clavaría en la pared con el kukri y le haría contemplar cómo decapitaba a Mina. Antes que Drácula muriera, vería que Báthory se bañaba en la sangre de Mina. Báthory ya no disponía del lujo inmortal del tiempo. Si quería tener éxito tenía que moverse deprisa. Drácula todavía estaba débil, pero ella sentía que trataría de persuadir a Mina de unirse a las filas de los no muertos. Para atrapar sus presas, Báthory necesitaba alcanzarlos antes de que eso ocurriera. Necesitaba golpear y golpear deprisa. Se dirigió a la salida. Había otro mortal que llevaba sangre de Drácula, Kinsey Harker. El hijo de Mina también tenía que morir. Sin Mina ni Drácula para protegerlo, el chico no sería más que un mosquito esperando a ser aplastado. Cuando hubieran desaparecido no quedaría nadie para retarla. El mundo de Dios sería su juguete. —¿Qué fais vos? —dijo una voz de hombre. Ella se volvió y vio un monje joven que sostenía una linterna. Apareció una expresión de horror en su rostro al contemplar lo que quedaba de Báthory. Ella pudo leer el miedo en la sangre del monje desde el otro lado de la nave cuando éste gritó «C'est diable». La llamó diablo. Báthory sonrió. No tanto, aunque admiraba a Lucifer por haber tenido el valor de romper con el cielo. Había fracasado. Ella prometió que nunca sería derrotada. Báthory se acercó. El monje levantó su cruz y gritó «Sanctuario, qué imbécil». No había santuario para la condesa Erce de Báthory. Ella se le acercó. Antichrist. Los colmillos de Báthory se hundieron en la garganta del monje, silenciando su grito. Después de probar el bouquet de la sangre de Drácula, la del monje era como vino de altar barato.
No importaba, saciaría su sed hasta que regresara a Inglaterra. Después de secar el cuerpo, el monje lo lanzó a través de la nave. El cadáver golpeó en las filas de velas votivas. Báthory puso la capucha de terciopelo sobre su cabeza calva y ennegrecida para protegerla del sol. Salió de la iglesia y avanzó rápidamente por las calles de París. Había muy poca gente paseando a esa hora temprana, y aquellos que la vieran no distinguirían más que una sombra que pasaba. Antes de que los rayos directos del sol llenaran el cielo, Báthory volvería a Inglaterra. Sus pies ya se habían separado del suelo. Alzándose sobre el manto de nubes, vio desaparecer la tierra al sobrevolar el Canal de la Mancha. Al cabo de unos segundos estaría a salvo en su carruaje negro. Mientras dormía sanaría un poco más. Mientras soñaba, sus yeguas galoparían por la campiña inglesa ruinosa de Whitby. Allí, en una abadía arruinada, su obsesión llegaría a su cenit. ¡Qué perfecto! El guerrero de Dios moriría en una catedral en ruinas. Sería el fin de Drácula y su linaje. Ella recogería la chispa que Satán había usado en su intento de quemar el cielo. La llevaría a la tierra y encendería la llama que consumiría el mundo. Al pasar junto a la antigua casa de verano de los Westerna, Mina frenó el coche para echar una mirada al pasado. Casi esperaba ver a Lucy salir corriendo para recibirla en la puerta. Recordaba el día que había conocido a Lucy, cuando eran adolescentes. Los padres de Mina eran dueños de una de las dos tiendas de Whitby y Mina estaba obligada a trabajar en el negocio familiar después de la escuela y durante todo el verano para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Nunca había conocido las ventajas de una infancia normal. Lucy era la chica rica de la colina, pero también ella se sentía aislada, aunque no por falta de amigos. Poseía una curiosidad insaciable y quería experimentar todo lo que la vida podía ofrecerle. Una cálida mañana de verano, se había escabullido de su casa y había ido sola al pueblo para investigar cómo vivía lo que su madre llamaba la gente común. Su aventura la había llevado con un puñado de monedas a la tienda de los padres de Mina, con la intención de comprarse unos caramelos. Mina al principio supuso que era la pena por la tristeza y solitaria chica común lo que había hecho que Lucy le ofreciera su amistad, pero el corazón de Lucy resultó ser más amable que eso. El automóvil siguió acelerando y la atención de Mina vagó hasta el acantilado que se alzaba sobre el pueblo. Encima de aquellas rocas traicioneras se hallaba su destino, la abadía de Carfax. Mina vio el banco de piedra al borde del acantilado, donde había encontrado a Lucy caminando dormida con lo que había pensado que eran dos marcas de alfiler en el cuello, marcas que Mina creía que le había dejado al intentar sujetarle la capa a Lucy. Fue la terrible noche en que el Demeter se había estrellado contra la costa y Drácula había entrado en sus vidas. El sonido de un trueno distante interrumpió el recuerdo de Mina. Se estaban acercando nubes oscuras desde el sur. El mar se había embravecido. Se avecinaba una tormenta. Mina necesitaba llegar a la cima del acantilado antes de que el río creciera e inundara la carretera. El coche pasó junto a los 199 escalones que llevaban a la cima del acantilado. De niñas, a Mina y Lucy les gustaba subir corriendo. Lucy normalmente se enganchaba a las enaguas, pero ganaba de todos modos. En el asiento de piedra de la cima, Lucy le había hablado de sus tres pretendientes. Mina pensó en Kinsey Morris y en el doctor Jack Sedgwick. Que Dios diera reposo a sus almas. El automóvil pasó junto a un hotel que había sido la majestuosa casa de verano de Holman. Mina enfiló el puente de madera que pasaba sobre el ahora agitado río Ex cuando la lluvia empezaba a caer. Pensó otra vez en esa primera noche en que Drácula había llegado a Whitby y las imágenes empezaron a destellar en su mente. Se había encontrado con Lucy después de quedar atrapado en el Demeter sin alimento. Los marineros habían muerto víctimas de una epidemia, lo que hacía que su sangre estuviera demasiado envenenada para que la bebiera Drácula. Ni siquiera podía alimentarse de las ratas porque ellas también transmitían la epidemia. Un hombre muerto de hambre podía haber sido glotón después de ayunar tanto tiempo, y Drácula podría haber secado a Lucy hasta la muerte.
Sin embargo, a pesar de su hambre, solo había consumido lo suficiente para su sustento y la había dejado en el banco de piedra para que Mina la encontrara. A su manera, Drácula había sido compasivo. Sonó un crujido, el puente podrido protestó con el peso del automóvil. Mina consideró dar marcha atrás. El puente cedió aún más y empezó a oscilar. Las nubes de tormenta no habían oscurecido por completo el sol, lo cual significaba que Mina no podía abandonar el coche y dejar a Drácula indefenso. El puente no iba a aguantar demasiado. Mina tenía que decidirse rápidamente. Estaba a punto de poner la marcha atrás cuando Drácula estiró la mano desde debajo de la manta y aplastó el pie de ella en el pedal. El coche salió disparado hacia adelante a máxima velocidad. El automóvil recorrió atronado los últimos metros justo antes de que el soporte cediera. La rueda de atrás apenas había cruzado cuando el puente cayó al río. Drácula volvió a meter la mano bajo la protección de la manta. El automóvil rugió por la empinada pendiente de Green Lane hasta que las ruedas empezaron a girar en falso en el camino embarrado por la lluvia. Finalmente, al llegar al cruce del camino, Mina frenó y giró por Abbey Lane. La familiar visión de lo que había sido el manicomio del doctor Sedgwick captó su atención. Pobre Jack, había sido el alma más bondadosa. Se acercaban a los terrenos de la abadía y allí se fijó en que los árboles simplemente habían desaparecido, como si la tierra estuviera demasiado maldita para sustentar vida alguna. El cielo estaba cubierto de nubes de tormenta. Mina siguió conduciendo y de repente allí estaba, su destino. La abadía de Carfax se alzaba en ruinas, acechando los acantilados por encima del pueblo dormido de Whitby. Sus torres góticas arañaban el cielo y sus ventanas como de catedral, sin cristales desde hacía mucho tiempo, mantenían una silenciosa y solemne vigilancia sobre el cementerio vecino sumido en la niebla. La última vez que Mina había puesto los pies en la abadía fue la noche en que había acudido a despedir a su príncipe oscuro, 25 años atrás. Ahora estaba allí para volver a hacerlo. El plan de Mina se reprodujo en su mente. Dejaría atrás a Drácula para que se enfrentara a la ira de Báthory, ganando tiempo mientras enviaba clandestinamente a Kinsey a la seguridad del Nuevo Mundo. Mina comprendió que Drácula no lo rechazaría, pero que abandonarlo a luchar solo significaría su muerte. Se estremeció. Podía ser tan fría y calculadora. Sabía que podía hacerlo por el bien de Kinsey. Mina detuvo el vehículo ante la puerta occidental. Hemos llegado, dijo. Con el motor tosiendo en el silencio, el sol se ha puesto. Drácula se levantó en el asiento y abrió la puerta. Salió del coche y se estiró, dejando que la manta gastada cayera de sus anchos hombros al suelo. Echó la cabeza hacia atrás bajo la lluvia con los ojos cerrados. Respiró profundamente para que la noche lo llenara. Estallaron relámpagos en el cielo que iluminaron el rostro de Drácula. No mostró signos de haber estado herido, aunque había perdido mucha sangre. Tenía la apariencia que Mina siempre había recordado, majestuoso y adusto. Era como si regresar a Carfax de algún modo lo hubiera rejuvenecido. Un aullido solitario, un perro o un lobo, sonó en la distancia, flotando sobre el viento, y Drácula se volvió hacia el sonido. Mina no pudo discernir por su expresión pétrea si se trataba de un grito de bienvenida o de una advertencia. La lluvia martilleaba en el suelo cuando Drácula se acercó a Mina. El momento de la temida decisión había llegado. Cogió la mano de Drácula y corrieron bajo la lluvia hacia el refugio de la abadía. El carruaje negro de Báthory marchaba hacia el norte. La condesa se asomó para comprobar que la oscuridad cubría ya el terreno. La lluvia batía el ritmo atronador de los cascos de sus yeguas. Había dormido durante horas. El vuelo de ida y vuelta a Francia en la noche ventosa le habían exigido un gran esfuerzo. Báthory contempló su rostro destrozado en el espejo. La sangre del monje había restaurado su fuerza, pero no había ni comenzado a sanar sus heridas. Mejor, pensó, sus fantasmales heridas le darían a Drácula una sensación de falsa superioridad. En la batalla inminente ella lo usaría para sacar ventaja. Oh, cómo disfrutaba el juego. Báthory rió socarradamente. Drácula siempre había sido un engreído. La noche anterior ella había demostrado lo que siempre había creído cierto.
Drácula era y siempre sería más débil que ella. Al limitarse a secar parcialmente a Lucy Westenra, había dejado un testigo vivo y había quedado expuesto a la banda de héroes. Había aprendido una lección casi fatal. Ahora él apenas se permitía alimentarse jugosamente con sangre humana. Esa era su gran debilidad, no aceptaba lo que realmente era. Drácula era un vampiro, sin embargo, seguía considerándose humano. Tenía casi 500 años y aún no había aprendido a aceptar sin culpa los poderes de un no muerto. El carruaje avanzaba a gran velocidad a lo largo de la costa, y Báthory soñaba con un tiempo en que su hegemonía sería incontestable. Estaba cerca, lo sentía. Al examinar la abadía de Carfax, Mina Harker sintió que era un reflejo de su vida. En un tiempo había sido imponente y hermosa, llena de virtud, esperanza y promesa. Ahora la erosión la había convertido en una cáscara vacía. Incluso las telarañas cubiertas de polvo que llenaban los rincones habían sido abandonadas por las arañas que las habían tejido. El viento de tormenta arreciaba y hacía gemir los pasillos de la abadía, como si los espíritus del pasado estuvieran llamando para ser liberados. Aquellas paredes habían sido testigos de conflictos sangrientos, desde la guerra entre celtas y romanos y la invasión de los vikingos a las guerras entre sajones y normandos. En su juventud Mina había estado demasiado asustada de los muchos fantasmas que se decía que acechaban los alrededores para aventurarse de noche en los terrenos de la abadía. La gran sala de piedra en la que ahora se hallaba había sido la biblioteca donde los monjes estudiaban en silencio. Era la primera sala que el príncipe Drácula había intentado hacer suya cuando había llegado a Whitby 25 años antes. Muebles olvidados cubiertos de sábanas se alzaban como fantasmas abandonados en la estancia. Tomos escritos en todos los idiomas inimaginables llenaban los estantes de madera podrida. La capa de polvo que los cubría era tan gruesa que Mina apenas podía discernir el color de las cubiertas, mucho menos los títulos. Levantó la mirada al espejo resquebrajado que colgaba encima de la chimenea. Una mujer joven la miró. Aun así, Mina se sentía tan vieja y hueca como esa abadía decadente. Vio el arcón de nogal que había llevado consigo a Whitby en 1888 desde su piso de Londres. Había pasado ese verano con Lucy mientras Jonathan estaba en Transilvania. Después de su relación adúltera con Drácula, había ordenado que transportaran aquel arcón secretamente a la abadía de Carfax, planeando huir de Inglaterra con su amante. Después había olvidado el arcón en su apuro por dejar atrás a Drácula y la traición a sus votos matrimoniales. Era al mismo tiempo triste e irónico que se hubiera reunido con Drácula y el arcón. Era como si el azar hubiera conocido su destino mucho antes que ella misma. Mina abrió el arcón y encontró un vestido que le había regalado Lucy. Nunca se lo había puesto, el vestido era demasiado provocativo para ella. Sin embargo, 25 años después parecía que le sentaba perfectamente a la mujer en la que se había convertido. Mina miró el vestido negro de solterona que llevaba. Se había vestido como una mujer de mediana edad durante años para calmar a Jonathan. Ya no había necesidad de hacerlo. Se desabotonó el vestido negro y dejó que se arrugara en el suelo lleno de escombros. Levantó la juvenil prenda del arcón y deslizó su tela suave y elegante sobre su cuerpo. La hizo sentirse bella. Sintió una punzada de culpa. Lamentaba no haber podido vestirse así para Jonathan, pero eso habría sido como echar sal sobre una herida que nunca sanaría. Se miró en el espejo y la pequeña cruz de oro que descansaba sobre su pálido escote captó la luz titilante de la chimenea. Incapaz de contemplar su reflejo por más tiempo, Mina caminó hasta la ventana catedralicia. Sus pasos resonaron como un lento y deliberado tañido de tambor. Contempló la noche. Los destellos de los relámpagos iluminaban el cementerio, proyectando largas sombras entre las lápidas. Sentía que Kinsey se acercaba deprisa y esperaba que llegara a la abadía antes de que la tormenta desatara toda su furia. Una vez que llegara Mina, se enfrentaría a Drácula y pondría en marcha su plan. «Ese vestido te queda bien», dijo una voz a su espalda. Ella no lo había oído entrar y temía darse la vuelta hacia él.
por si perdía su resolución, o peor, por si cedía a sus deseos más oscuros. Podía oír el hambre en la voz de Drácula cuando dijo: «Eres un festín para los ojos». «He encontrado mi viejo arcón», dijo Mina tartamudeando. Contempló su silueta voluptuosa. El vestido dejaba al descubierto mucha piel. «Dejé muchas cosas atrás aquí». Dado el incómodo momento de silencio, el significado oculto tras las palabras de Mina no pasó inadvertido a Drácula. Al final dijo: «Esta casa, como yo, te pertenece».